Para entender la arquitectura RISC-V es necesario entender primero cómo funciona un microprocesador. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema básico, donde tenemos una CPU y una memoria, y en esa memoria almacenamos el programa y los datos. Esto parte de una especificación que se llama la especificación Newman. Ahora bien, para poder interconectar estos dos sistemas necesitamos de un bus de direcciones, un bus de datos y un bus de control. Internamente, la CPU contiene diferentes unidades que son la unidad de control, que básicamente es la que nos dice qué instrucciones se realizan y cómo se realizan dentro del microprocesador. Por ejemplo, si capturamos una instrucción de suma, la unidad de control nos tiene que decir cómo se realiza esa suma, es decir, de dónde vienen los datos de entrada y dónde se almacena el dato de salida. Por otro lado, tenemos la unidad aritmético-lógica o ALU, que es la que encarga directamente de realizar las operaciones básicas aritméticas lógicas como sumas, restas, desplazamientos y demás. Y para que esto sea posible, la unidad aritmético-lógica necesita datos de entrada y datos de salida. Esos datos de entrada y datos de salida los toma habitualmente el microprocesador del banco de registros o register file. Por otro lado, para el procesador saber qué instrucciones es la siguiente en ejecutarse, necesita conocer una dirección desde donde captura los datos. Eso se conoce con el nombre de contador de programa, que es básicamente un registro que nos dice la dirección de memoria donde se capturan los datos. Ahora bien, para ponerlo en contexto, supongamos que tenemos en ese sistema, en la memoria, almacenadas en las diferentes direcciones varios datos. La memoria, en el caso de arquitectura RISC-V, son alineadas cada 4 datos. Eso es porque las instrucciones son de 32 bits. Ahora bien, supongamos que en la dirección de memoria 0x10 tenemos almacenada la instrucción ADI x1, x0, 1000. Eso significa que debe sumar el x0 con 1000 y almacenarlo en x1. Ahora bien, ¿cómo lo realiza el procesador esto? Bien, lo que hace es que inicialmente el procesador coloca en su PC, tiene la dirección 0x10. Lo que él hace entonces es que pone en el bus de direcciones esta dirección, y esta dirección significa que el procesador captura la instrucción de suma. Esa instrucción entonces pasa por el bus de datos hacia la unidad de control. La unidad de control se da cuenta que es una instrucción de suma. Por consiguiente, lo que hace es encargar a la ALU y al register file para hacer la operación. Internamente, el register file está organizado también con direcciones, similar a como la memoria, pero esas direcciones que tiene almacenadas reciben a veces unos nombres simbólicos para facilitar la estructura del programa. Como vemos acá en esta instrucción, utiliza las instrucciones x1, x0. Eso significa que en el register file hay un registro que se denomina x0, que está en una posición específica de memoria, un registro x1 y x2. En este caso, por ejemplo, lo que él haría sería sumar el x0 con 1000. Esto significa que la información que está contenida en el registro x0 se le suma el número de 1000 y finalmente eso se almacena en el registro x1, que sería este registro de acá. Y así similarmente ocurre con las diferentes instrucciones. El procesador automáticamente, después de ejecutar la instrucción de sumar, él incrementa el PC a la posición 014. Eso hace que en el bus de direcciones se coloque el número 014 y el procesador entonces va a capturar la siguiente instrucción, que sea la instrucción XOR. Esa instrucción XOR pasa entonces por el bus de datos y pasa a la unidad de control. La unidad de control le dice entonces a la ALU que debe realizar una instrucción XOR utilizando los datos que están almacenados en el register file. En este caso, tomaría el dato x1, haría una XOR con x3 y el resultado final lo almacena en x1. Ahora bien, esto es a nivel funcional, pero ¿cómo se realiza realmente esto a bajo nivel? Pues bien, estas instrucciones de máquina realmente se encodifican como celdas de memoria de 32 bits. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se codifica la instrucción ADI x1 x0 1000, se codifica con este número y la siguiente instrucción XOR se codifica con este código. Esos códigos se llaman códigos de máquina o machine codes. Lo que hace el microprocesador es interpretar realmente estos códigos a nivel de máquina, estos números, a partir de la unidad de control y ejecutar las diferentes instrucciones. Ahora bien, ¿cómo se da cuenta la máquina qué tipo de instrucción es? Para eso hay unas cosas que llaman formatos de instrucción. Aquí tenemos los formatos de instrucción soportados por RISC-V. El más común de ellos es el tipo R y el tipo I. Básicamente en estas instrucciones hay un código que se llama opcode, que es el código de operación, que le dice a la unidad de control qué tipo de operación debe realizar, en conjunto con este otro conjunto de bits FUNC3. Como vemos, la especificación de los registros va desde el bit 7 al bit 11. Eso significa que son 5 bits. Por consiguiente, el banco de registros, en este caso, es un banco de registros de 32 registros de 32 bits.
Ahora bien, aquí tenemos el ejemplo de la instrucción XOR X1, X3, codificada de esta forma. Si la miramos en binario, es esta especificación. Esta instrucción, como vemos, hace parte de esta instrucción con este formato que estoy subrayando en este caso. ¿Qué significa esto? Que en particular, si nosotros miramos el opcode, sería este código de acá. El destino sería entre los siguientes 5 bits, que serían estos de aquí. Estos bits nos dicen entonces que voy a utilizar el registro X1. Los siguientes 3 bits significan cuál es la función, que en este caso es una función XOR. Y los siguientes 5 bits, que serían estos de acá, nos dicen cuál es la segunda fuente, que sería el registro X1. Y finalmente los otros 3 bits nos dicen cuál es la otra fuente, que sería el registro X3. De esa forma entonces es como se codifican las instrucciones.